Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 14. El lugar de trabajo. Cuando volvieron a la posada, Suirei les estaba esperando. Se había marchado a mediodía para ir a algún sitio, y no la habían visto desde entonces. Ahora estaba sentada en una mesa con varios libros, leyendo. Cuando se dio cuenta de la presencia de Mao Mao y los demás, cerró el libro con suavidad, y la luz de la lámpara parpadeó con el soplo de aire. ¿Cena?, preguntó. «Comeremos, si hay algo», respondió Sisui, y Suirei cogió una cesta de la estantería. Dentro había pan shoutiao frito. Sirvió 2 vasos de leche de soja. El hecho de que pusiera uno de ellos delante de Mao Mao parecía significar que era aceptable para ella comer. Mao Mao cogió un trozo del pan frío y ligeramente duro y lo mojó en la leche antes de comerlo. La leche de soja era dulce, parecía tener un lujoso toque de miel. La leche de soja era un simple subproducto de la producción de tofu, pero su desagradable olor hacía que a la mayoría de la gente no le gustara demasiado. El aroma de esta leche, sin embargo, se había atenuado con la adición de jengibre fresco, y era bastante bebible. Las 3 mujeres se sentaron alrededor de la mesa redonda como si fueran los 3 puntos de un triángulo, Mao Mao comiendo en silencio, Sisui relatando los acontecimientos del festival. Suirei miraba impasible su libro. Por un momento, Mao Mao pensó que el libro podría ser de medicina, y se interesó por él, pero resultó ser una enciclopedia de insectos. No era un volumen impreso, y estaba lleno de comentarios escritos a mano, tantos que parecía más un cuaderno que un libro propiamente dicho. Mao Mao miró fijamente a Suirei. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada. Solo pensaba que ya era hora de que cumplieras tu parte del trato». «¿Te refieres a la droga de la resurrección?» «Ah, siempre era agradable trabajar con alguien que era rápido en la captación». «¿Entiendes la posición en la que estás?», exigió Suirei. Mao Mao era, en efecto, un rehén, aunque la trataban muy bien para todo eso. Era bastante razonable, si intentaba huir, era casi seguro que la atraparían más o menos inmediatamente. Y si escapaba de alguna manera, no había pueblos o aldeas cercanas a las que pudiera acudir en busca de ayuda. Y no sabía montar a caballo, al menos no rápidamente. Aún así, habría esperado estar confinada en algún lugar o tal vez atada. La forma de actuar de las 2 mujeres no parecía tener ningún sentido. Si les preguntaba qué era lo que buscaban, tal vez se lo dijeran. Pero ella tenía cosas más importantes en mente en ese momento. Son estramonio y peces globo, ¿y cuál es la proporción? ¿Qué más se añade? ¿Cuánto necesitas? Suirei no respondió inmediatamente. «Háblame de cómo es justo después de revivir. Supongo que no eres capaz de moverte inmediatamente». Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, Mao Mao se había deslizado más cerca de Suirei, provocando un ceño fruncido de la otra mujer. Su mano se movía. No lo había hecho antes. Después de otro momento, Suirei dijo: «No creo que necesites la estramonio». «No», dijo Mao Mao. «Estaba escrito en una fórmula de otro país. Pero creo que la intención era mantener un estado catatónico para producir artificialmente esclavos. He oído que esa era la aplicación original de la droga». Entonces levantó su mano izquierda temblorosa, un miembro que había funcionado perfectamente antes. El temblor era resultado de la droga de resurrección. «No salí peor parado que esto, pero un error grave podría haberme costado mis recuerdos». No hablaba como si se tratara de una especulación, sonaba segura, así que debía de haber otros sujetos de prueba además de Suirei. Crear una droga exigía un precio acorde. La prueba y el error era el único medio para averiguar la forma adecuada de proceder. Mao Mao era muy consciente de que se trataba de pruebas en humanos, pero no podía reprimir sus otros sentimientos sobre el tema. «¿Qué hay de la fórmula revisada, entonces?», preguntó Mao Mao, inclinándose lentamente hacia Suirei, con los ojos muy abiertos, sintiendo la piel de gallina por todo el cuerpo. «Solo la hemos probado en animales», dijo. «Entonces,
no en humanos. Después de todo, por lo que sabían, podían estar equivocados, podría resultar que, sin estramonio, el sujeto nunca reviviera. Por supuesto, primero se probaría con animales. Los ojos de Mao Mao brillaron, y se inclinó tan cerca que prácticamente estaba nariz con Suirei. Puso la mano en su propio pecho, indicando que aquí, justo aquí, era el sujeto perfecto para el experimento. No lo vamos a probar contigo. ¿Por qué no? Adelante. Eres nuestra rehén, dijo Suirei con rotundidad. Mao Mao tuvo que resistir el impulso de agarrarla por el cuello y sacudirla hasta que consintiera en darle la droga. No podía desperdiciar esta oportunidad de averiguar más sobre ella. En lugar de ello, se limitó a retroceder. Es muy agradable ver que os lleváis bien, dijo Sisui, tomando un bocado de pan frito. Después de todo, a ti y a Mao Mao os vendrían bien más amigos, hermana mayor. Cállate, espetó Suirei. Silencio, dijo Mao Mao al mismo tiempo. Ciertamente no habían querido hablar al unísono, pero ahí estaba. Mao Mao dormía en la misma habitación que Suirei, mientras que Sisui ocupaba la otra habitación, la que solo tenía una cama individual. Se quejó de que quería dormir con las otras chicas, pero Suirei la echó y se fue murmurando para sí misma. No es que Mao Mao y Suirei pasaran la noche charlando y cotilleando. No lo habían hecho anoche, y no lo harían esta noche. Francamente, no había mucho que Mao Mao quisiera decirle a Suirei, pero incluso si lo hubiera hecho, dudaba que ésta hubiera respondido mucho. Tal vez Mao Mao debería haber empezado preguntando qué buscaban las chicas, pero nunca lo hizo. Finalmente, pensó que tal vez debería hacerlo. Pero cuando abrió la boca, se encontró con una pregunta completamente diferente. Así que estás muy unida a Sisui, ¿parece? ¿Eso crees? A mí me lo parece. Ese fue el final de la conversación. Pues bien. Eso demostró lo mucho que Sisui le sirvió de amortiguador social a Suirei. Cuando se levantó a la mañana siguiente, Mao Mao descubrió una gran cantidad de libros sobre la mesa, enciclopedias de hierbas medicinales profusamente ilustradas. Incluso había algunos volúmenes extranjeros mezclados entre ellos, que representaban una gran variedad de plantas que Mao Mao nunca había visto antes. No pudo leer la mayoría de estos libros, pero aquí y allá había papeles metidos entre las páginas con notas o traducciones. Voy a salir. Hay un guardia afuera, así que no se te ocurra huir, dijo Suirei mientras salía de la habitación. Yo no me preocuparía. No creo que quiera hacerlo, comentó Sisui, que ya estaba levantada y desayunando un poco de congee. ¿Qué has hecho para que le pongan un guardia?, preguntó el mamarracho de Kyu, que por algo estaba allí. Estaba mojando un poco de pan frito en su congee. Era molesto, sí, pero a Mao Mao no le molestaba. Estaba más interesada en leer el tesoro de libros que tenía delante. ¿No vas a comer?, preguntó Sisui. Más tarde. Puedo esperar, dijo Mao Mao, con la intención de al menos hojear las páginas. Sin embargo, Sisui le metió a Mao Mao en la boca un poco de pan ablandado. Ella masticó complacida. ¿Qué tal una muda de ropa? Todavía estás en ropa de dormir. Más tarde. Puedo esperar. Me molesta. Sisui aflojó el cinturón del pijama de Mao Mao. Esta, obedientemente, estiró los brazos y siguió leyendo mientras Sisui le deslizaba una prenda encima. Vaya, mira a esta chica. Debe de creerse muy sexy. Actúa como Lady Senmei, dijo Kyu. ¿Senmei? Mao Mao se preguntaba quién era cuando Sisui la golpeó en la espalda. Se levantó de la silla para que Sisui pudiera deslizar una falda sobre ella. Sí, gracias, Kyu, ve a limpiar tu plato. Ah, ¿por qué debería hacerlo? No es para eso que están los sirvientes. ¿Así que no puedes hacer nada sin los sirvientes? Vaya, sigo siendo un niño. Ya veo, Mao Mao pensó que sabía cómo apretarle los botones, y efectivamente, el niño que tanto deseaba ser visto como un adulto dio un giro de 180 grados, recogiendo ruidosamente su ulpa, poniéndolo en una bandeja y sacándolo de la habitación. Mao Mao lo miró a medias y luego asintió con aprecio.
¿Es de una familia decente? No. Jeje. En la tierra del lejano oeste, tienen un dicho, el poderoso debe menguar. Parecía decir que todo el mundo, por muy fuerte que fuera, acababa envejeciendo. Que cualquier casa, por muy grande que sea, acaba cayendo. Mao Mao hojeó rápidamente los libros mientras Sisui seguía con su pelo. ¿Dónde está tu palito de pelo de ayer, Mao Mao? Mao Mao señaló en silencio el dormitorio. Sisui entró corriendo y cogió el palito para el pelo de al lado de la almohada de Mao Mao. Luego peinó el cabello de Mao Mao y lo ató. Dejó un mechón al lado de cada oreja, sujetándolo con gomas de pelo. Esta es una vara de pelo muy bonita, dijo. Tienes que tener cuidado con él. No querrás que alguien lo robe y lo venda. ¿Crees que valdrá mucho? ¿Vale mucho? Sisui hizo florear la vara de pelo frente a la cara de Mao Mao. Quien hizo esto era un artesano con mucho talento. No hay muchos de ellos en la capital. Si un experto mirara esto, sabría quién lo ha hecho y a partir de ahí, quién es probable que haya hecho el encargo. Solo hay que ver el cuidado que pusieron en el diseño que tallaron en él, todos los pequeños detalles que ni siquiera se ven. Mao Mao recordaba una vez que una cortesana había vendido un accesorio que un cliente le había regalado, solo para que el mismo cliente lo comprara en la casa de empeños y se lo volviera a regalar. No había sido cómodo. Y sabía lo persistente que podía ser la persona que le había regalado esa vara para el pelo, lo que la dejaba con la incómoda sensación de que algún día volvería a ella. No puedo venderlo, dijo finalmente. Lo único que se puede hacer es fundirlo para obtener el metal, dijo Sisui, pero de alguna manera Mao Mao pensó que eso también estaba mal. Todavía, le falta algo, dijo Sisui. Levantó la mano y se quitó la horquilla de la cabeza, colocándola en el pelo de Mao Mao. Ya está, es perfecto. Estás acostumbrada a esto. Se te da muy bien cuando te golpean por ser demasiado lento, dijo ella, las palabras sonaban tan naturales como cualquier otra cosa. ¿Golpeado? Ajá. No era raro que el empleador de una sirvienta la disciplinara, pero esto le sonó extraño a Mao Mao. Si no podía dar un masaje decente, me echaban agua hirviendo en las manos. Me daba mucho miedo, cuenta Sisui. Eso sí que da miedo. Parece que tu señora era una persona terrible. La vieja señora había aplicado la disciplina a Mao Mao más de una vez, pero incluso aquella vieja sabía dónde poner el límite. Pégales donde nadie lo vea, dales una bofetada que no deje marca. Claro, probablemente estaba pensando, al menos en parte, en asegurarse de no rebajar el valor de su mercancía, pero seguía siendo una especie de misericordia. Esa era mi madre, dijo Sisui, riendo. Espero no conocerla nunca, dijo Mao Mao, preguntándose qué clase de madre trataría así a su hija. No. Supongo que algunas son peores, pensó, mirando el dedo meñique desfigurado de su mano izquierda. Lo entiendo. Y por eso tienes que asegurarte de hacer solo lo que se te pide, Mao Mao. Sisui empezó a guardar su peine. Hoy saldré, añadió. Luego salió de la habitación. Habían pasado quizás 6 horas. Cuando a Mao Mao le entró hambre, le trajeron comida de la cocina de la posada. Y había muchos libros para leer. Lo único que tenía que fruncir el ceño era que cuando usaba el baño, su guardia, un hombre, tenía que acompañarla. Cuando hubo revisado los libros de principio a fin y se enteró de todo lo que contenían, Mao Mao dio un gran bostezo. Le dolía estar sentada tanto tiempo. Asomó la cabeza por la ventana para tomar aire fresco. Su habitación estaba en el 3er piso de la posada, el más alto, y como no había edificios más altos en los alrededores, ofrecía una vista espectacular. Podía ver el vapor que salía de las aguas termales aquí y allá. No podía espiar a nadie desde su elevado punto de vista, los baños estaban convenientemente cubiertos, pero aún así, podía ver la mayor parte del pueblo. Más allá de la empalizada, un río fluía entre los arrozales, y podía ver el bosque que lo rodeaba todo. La cosecha había terminado en su mayor parte, los arrozales estaban desprovistos de su cosecha, que ahora estaba colgada para que se secara.
vio un campo que no había sido cosechado. En realidad, solo un rincón. Allí, el arroz aún no había madurado. Estaba a la sombra de un edificio, tal vez un almacén para la cosecha o algo así. Era una pieza arquitectónica impresionante. Recordó lo que los niños habían dicho el día anterior sobre un lugar donde el arroz no crecía bien. Tal vez esa parcela estaba sin cosechar mientras el propietario esperaba a que la cosecha madurara. Mao Mao se acarició la barbilla. La parcela no parecía estar desnutrida. Y era extraño, la parte sobrante de la cosecha ocupaba un cuadrado perfecto, metido justo a la sombra del edificio. Podría ser. Se asomó, observando atentamente la parcela de arroz, cuando se produjo un gran estruendo. Mao Mao casi cae por la ventana, sorprendida. Sin embargo, consiguió agarrarse al marco de la ventana y se tomó un segundo para estabilizar su respiración. ¿Qué estás haciendo? Era la mierdecita. Había entrado en la habitación, abriendo la puerta de par en par. Mao Mao se acercó, se detuvo frente a Kyo-woo y, sin mediar otra palabra, le dio un golpe. ¡Ay, eso duele! ¿Qué te pasa? Deberías aprender a entrar en una habitación con más tranquilidad. Es cierto que ella le había golpeado en parte por puro despecho, pero también era culpa suya. Tal vez si hubiera podido vigilar su boca. Cuando por fin le soltó, Kyo-woo la miró con reproche. Muy bien, tú. ¿Dónde está mi hermana mayor? Ni idea. Sisui no le había dicho a Mao Mao a dónde iba. Deberías haberle preguntado. Mao Mao no estaba seguro de que Sisui hubiera respondido. De todos modos, el campo le interesaba más en este momento. ¿Por qué sigues mirando hacia afuera? ¿Tienes idea de qué es ese edificio? ¿Es un almacén? Mao Mao señaló la estructura en el borde de la aldea. Era la más grande de las que había alrededor. Ah, es el almacén del jefe. Supongo que todos los campos de alrededor le pertenecen. Así que tenía razón, naja. Pero no lo usan mucho, dijo Kyo-woo, abriendo la boca con su ridículo hueco en los dientes delanteros. Tenemos estos otros almacenes con pisos altos, para mantener a las ratas fuera, y ahí es donde ponen todo. Ese edificio de ahí, no creo que lo estén usando ahora mismo. Pero todavía está allí. Sí, porque el jefe es un tacaño. Ni siquiera pagará para que lo derriben. La respuesta de Mao Mao fue un sincero, Se apartó de la ventana y comenzó a hojear frenéticamente el libro que acababa de terminar. Seguro que decía. Encontró una de las páginas con un trozo de papel de notas pegado y tragó con fuerza. Sin duda, Sisui y Suirei habían supuesto que tener tantos libros para leer mantendría a Mao Mao callada, pero no habían contado con la naturaleza de su curiosidad. Era una fuerza emocional que brotaba de su interior, llenando todo su cuerpo. Le resultaba casi insoportable estar sentada en esta habitación leyendo. Oye, ¿qué está pasando? Tienes un aspecto aterrador, dijo Kyo-woo. No. Maldita sea. Sus manías personales estaban apareciendo de nuevo, y cuando se ponía así, no podía detenerlas, aunque supiera intelectualmente que debía hacerlo. Incluso si estaban a punto de hacer algo increíblemente estúpido. Pero si hubiera sido de otra manera, no habría sido Mao Mao. ¿Qué? ¿Quieres ir allí? Preguntó Kyo-woo. Sí, pero había un guardia afuera. Y ella no podía salir por la ventana, estaban a 3 pisos de altura. En realidad, salir no era imposible, podía usar las sábanas para hacer una escalera improvisada, o incluso bajar agarrada a la pared si realmente quería hacerlo. Pero habría sido demasiado evidente. La ventana daba a la calle, y la habrían visto y recapturado inmediatamente. ¿Puedo llegar hasta allí?, preguntó, sin esperar mucho. Kyo-woo le sonrió. No es imposible. Dime cómo. Los ojos de Mao Mao eran redondos. Kyo-woo, evidentemente complacido por esta reacción, trotó hacia la habitación contigua, en la que dormía Sisui. Vamos, ayúdame, ordenó. Mao Mao se preguntó en qué estaba ayudando, y resultó ser en empujar una cómoda. Empujó, sin estar del todo segura de por qué, pero entonces,
Con un fuerte rasguño, la cómoda empezó a moverse, revelando una puerta tras ella. Esto en realidad va a la habitación de al lado, dijo. Esa es la mía. Colocar una gran cómoda era sin duda una forma de dividir las habitaciones de la manera que se quisiera. ¿Y no hay otra cómoda al otro lado de la puerta? Está bien. Ya la he movido. Pensé que podría darle un buen susto a mi hermana, pero esta cosa estorbaba. Entonces Kyu abrió la puerta. Ni siquiera estaba cerrada con llave, debía suponer que nadie se molestaría en mover los cofres que había a ambos lados. El espacio de Kyu estaba distribuido de la misma manera que los dormitorios que ocupaban Mao Mao y las mujeres. La cama estaba cubierta por un desorden de papeles y pinceles. Se acordó de un pensamiento que había tenido cuando estaban pintando las máscaras. A pesar de las apariencias, el mocoso era todo un pequeño artista. Vamos, por aquí, dijo Kyu, pero no señalaba la salida. El dormitorio tenía el mismo aspecto que el espacio de Mao Mao, pero el salón era un poco diferente. A diferencia de la ventana decorativa de su habitación, esta tenía una gran puerta que daba a un balcón. El balcón pasaba por la habitación de al lado, y por la de más allá, había separadores, pero solo eran barras decorativas por las que sería fácil deslizarse. Avanza todo lo que puedas y verás el techo de una pasarela cubierta que lleva a un edificio independiente. Salta hacia abajo y podrás escapar, sin problemas. El edificio separado estaba detrás de la posada, por lo que probablemente escaparía a la vista siempre que tuviera cuidado. Realmente conoces tu camino. Jeje. Soy el único que no tiene que estudiar. En otras palabras, había estado saliendo a escondidas todos los días. El mocoso parecía muy conocedor de esta ciudad para alguien que vivía en una posada de viajeros, debía llevar bastante tiempo aquí. En los balnearios, no era raro que la gente se quedara durante mucho tiempo mientras buscaba curarse de una enfermedad. Sin embargo, Kyu no parecía debilitado por ningún tipo de dolencia. Mao Mao, que de todas formas no estaba especialmente interesada en seguir con el tema, se escabulló entre los barrotes, agradecida de ser una ramita. Kyu la siguió. Ella lo miró como si preguntara qué estaba haciendo, y él dijo, si vas a tomarte la molestia de escabullirte, me imagino que también podría ir contigo. Sonaba terriblemente condescendiente. Va, está bien. Y así fue como Mao Mao finalmente escapó. Una vez que Mao Mao salió de la posada, el resto fue fácil. A diferencia de cuando entró en la aldea, el guardia se mostró más que feliz de dejarla salir, tal vez porque había anochecido cuando llegaron. Los campos, vacíos después de la cosecha, le permitían ver si había alguien en los alrededores, y no esperaba ningún problema con los animales salvajes a plena luz del día. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Kyu. Hay algo que quiero comprobar, contestó Mao Mao, y entonces ya estaban allí, de pie frente a la parcela de arroz aún sin cosechar. Kyu arrancó una espiga de la cosecha. ¿Crees que no están recibiendo suficiente alimento aquí? Es poco probable. Mao Mao miró el almacén junto al campo. Había una gran ventana en la pared de yeso, una simple abertura sin barrotes ni nada, aunque en ese momento estaba bien cerrada. Mao Mao cogió una ramita y la utilizó para comparar la anchura de la ventana con la del parche de arroz. El parche de arroz era ligeramente más grande. Creo que este arroz recibe luz durante toda la noche, dijo Mao Mao. ¿Qué quieres decir? Una planta en crecimiento podía verse influida por los cambios en el entorno. Al igual que Mao Mao había inducido a sus rosas azules a florecer fuera de temporada, algo externo podría haber afectado a este arroz. Por lo general, la luz abundante era beneficiosa para el crecimiento de las plantas, pero había ocasiones en las que podía ocurrir justo lo contrario. Tal vez la luz constante, incluso durante la noche, había hecho que este arroz madurara lentamente. Algo similar ocurría a veces cerca del Distrito del Placer, un lugar que nunca dormía. ¿Quieres decir que el arroz no creció porque siempre hay luz?, preguntó Kyu. Solo es una suposición mía, respondió Mao Mao. Sin embargo, a juzgar por la ubicación y el tamaño de la ventana, parecía estar en lo cierto. Como no tenía barrotes, probablemente se dejaba abierta durante los largos y calurosos días de trabajo del verano.
Eso, sin embargo, planteaba una pregunta: ¿por qué habría una luz encendida toda la noche en un almacén supuestamente en desuso? Mao Mao pensó en ello. Supongo que aquí hay ratas. Oh, sí. No importa cuántas trampas pongamos, siguen viniendo. En otras palabras, podrías atrapar todas las que quisieras. Ella pensó en lo que Suirei había dicho sobre cómo la nueva droga aún no había sido probada en sujetos humanos. Sin embargo, si se había probado en animales, ¿y en qué tipo de animal podría haberse probado? Algo pequeño y fácil de atrapar, quizás. Además, los libros que le habían dado a Mao Mao contenían varias notas al margen que detallaban los resultados de los experimentos con ratas. Había demasiados libros en la habitación para que Suirei los llevara todos ella sola. Debían de haberlos traído de algún lugar de la aldea. Mao Mao dio una vuelta rápida alrededor del almacén. Además de la ventana, había una sola puerta, pero estaba cerrada. Muévete. Kyu tuvo de repente un trozo de alambre en la mano, trabajó ruidosamente en la cerradura durante un momento, y pronto deshizo el sencillo pestillo. Este chico es un problema, pensó Mao Mao. Pero también agradeció su ayuda. Entraron en el almacén y lo encontraron dividido en 2 habitaciones. Mao Mao decidió empezar por la que tenía la ventana. Encontró exactamente lo que esperaba, y mucho más. Lo que esperaba eran las ratas enjauladas, estaban acompañadas de un verdadero montón de papeles cubiertos de notas, por no mencionar los huesos de animales misteriosos, hierbas secas y lo que parecía ser algún tipo de vísceras. Tenían un olor muy característico. Había un estante forrado con pequeñas botellas. Junto a cada uno había un papel con la fecha, los ingredientes y las cantidades. Kyu los miraba con interés, pero eso le distraía de la cosa mucho más impactante que había en la habitación.